Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar en esta clase de introducción a la estadística con las definiciones básicas y vamos a continuar por donde lo dejamos en la clase anterior. Para enlazar un poquito por donde lo dejamos, os recuerdo que una población estaba formada por entidades estadísticas. Esas entidades estadísticas pues también la podríamos llamar elementos estadísticos o individuos. El nombre es lo de menos, lo importante es saber a qué nos referimos. Y cada una de esas entidades estadísticas, recordáis que habíamos dicho que poseían o poseen propiedades, ¿no? Una serie de propiedades o de cualidades. Y a esa serie de propiedades o de cualidades, a esas propiedades nosotros las llamamos variables estadísticas, ¿vale? La vamos a representar por v.e. Habíamos visto el ejemplo de una población formada por los hoteles que se sitúan en la zona de la costa mediterránea española, y habíamos visto, por ejemplo, como tipos de variables, habíamos visto, por ejemplo, el precio medio de habitación, el número de estrellas, si tenían piscina o no tenían piscina, la distancia, si están o no en primera línea de playa, el número de habitaciones, no sé si lo había dicho. Podemos introducir muchísimas variables con las que trabajar. Todas aquellas, no se trata de ir metiendo variables en nuestro estudio por meter, sino nosotros vamos a meter aquellas que queremos estudiar. Por ejemplo, si nosotros solo queremos estudiar la parte de la calidad del hotel, pues a lo mejor no tiene sentido meter como variable estadística el número de plantas que tiene ese hotel, digo yo, no lo sé. Entonces, no penséis que siempre que hablemos de variables estadísticas vamos a meter todas las que se nos ocurran, no, simplemente aquellas que sean objeto de nuestro estudio. Bueno, pues nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo se clasifican estas variables estadísticas y vamos a ver qué propiedades tienen cada una de las clasificaciones y cuál es su uso. Vamos a comenzar. En primer lugar, cuando hablamos de variables estadísticas, yo en este esquemita que voy haciendo, pues como he hecho antes, lo llamaré v.e para no tener que escribir mucho, aunque a veces lo escribiré literalmente. Vamos a ver qué tipos de variables estadísticas hay. Vamos a empezar quizás por la más importante. Son las que se conocen como variables cuantitativas. Creo que lo he escrito bien. Variables cuantitativas. ¿Qué son las variables estadísticas cuantitativas? Pues son aquellas que son susceptibles de ser medidas. De ser medidas con un dato numérico. Porque eso quiero que quede claro. Y ser medida no significa que le puedas atribuir un valor. Ser medida significa que puedes comparar con un patrón, que tenga un dato numérico. Cuantitativa viene de cuánto, ¿vale? Entonces, para saber si nuestra variable es cuantitativa, tenemos que hacernos la pregunta de cuánto. Y si la podemos responder, es que es una variable cuantitativa. Precio medio de una habitación en un hotel. ¿Cuánto es el precio medio de...? Es una variable cuantitativa porque se puede medir. Se puede medir. X dinero, lo que sea, ¿no? Sin embargo, habrá pues otra variable estadística, y adelanto un poquito para que vayáis, digamos, contraponiendo conceptos. Por ejemplo, la variable ¿tiene piscina el hotel? Eso no es una variable cuantitativa, no se puede medir. No estoy diciendo... La respuesta no es 3 piscinas, no es número de piscinas por hotel, sí sería una variable cuantitativa, pero ¿tiene piscina? La respuesta es sí o no, eso no es medible. Si yo digo cuánto tiene piscina, no tiene sentido.
Es una variable que tiene dos posibles valores, sí o no. No se mide el número de piscinas. Eso no sería una variable cuantitativa. Dentro de las variables cuantitativas vamos a tener dos tipos. El primer tipo son lo que se conocen como las variables discretas. ¿Qué son esas variables estadísticas cuantitativas discretas? Quiero que os fijéis cómo cada vez que vamos avanzando por esta línea, por las flechitas, lo que vamos haciendo es que le vamos añadiendo un apellido. Es decir, en discretas tendríamos el nombre correcto y completo sería variable estadística cuantitativa discreta. Lo que pasa es que normalmente en la bibliografía se le llama variable discreta, pero cuando hablamos de variable discreta ya damos por hecho de que es una variable cuantitativa y que encima es una variable estadística, lógicamente, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de variable. ¿Cuáles son las variables cuantitativas discretas? Pues son aquellas que toman valores aislados, números enteros. Entonces, voy a poner aquí que toman valores aislados. Y ahora vamos a ver qué significa eso de valores aislados. O, dicho de otra forma, números enteros. Vamos a irnos al ejemplo nuestro de los hoteles de la costa mediterránea española. Por ejemplo, con una población de los hoteles Mediterráneo español. Lo voy a poner así para abreviar y no escribir tanto. Vámonos a ese ejemplo. Una variable aleatoria discreta sería, por ejemplo, el número de habitaciones. ¿Por qué sería un número discreto? ¿Qué significa eso de números enteros, de valores aislados? Pues muy sencillo. Significa lo siguiente. Un hotel, si yo puedo representar en una recta real de números el número de habitaciones que tiene un hotel. Como mínimo va a tener una habitación, puede tener una habitación, 2, puede tener 3, y así pues hasta, yo qué sé, incluso hasta 100 habitaciones. ¿Qué significa, vuelvo a preguntar, eso de valores aislados o números enteros? Pues significa que nuestro hotel o tiene una habitación, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4, o tiene 5, así hasta 100, e incluso pues habrá hoteles que tengan más de 100 habitaciones, ¿no? Entonces, no vamos a tener entre el 1 y el 2 ningún valor de habitación, ni entre el 2 y el 3. Y si tuviésemos aquí el 4, tampoco tendríamos ningún valor de habitaciones entre el 3 y el 4. No tiene sentido 1,5 habitaciones. No tiene sentido que un hotel tiene 50,7 habitaciones. ¿Os dais cuenta? Va tomando valores aislados. Los valores están aislados. El 1, ves que está aislado, el 1, el 2, el 3, que no está pegado a ningún otro valor, que hay una separación. Eso es lo que significa aislados, y que son números enteros. Yo sé que muchos estaréis pensando, a ver, Fran, por ejemplo, para una población de parejas españolas, podemos considerar la variable discreta número de hijos, ¿vale? Un estudio estadístico sobre parejas españolas, número de hijos. Pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, entre el 0 y el 1 no puede tomar ningún valor, y entre el 1 y el 2 tampoco puede tomar ningún valor, no puede haber ninguna pareja que tenga 1,5 hijos. Sin embargo, me podéis decir con toda la razón del mundo, es que yo en la televisión he leído las estadísticas de el número de hijos medio por pareja en España y dicen que es 1,67 hijos. ¿Eso por qué es? Bueno, voy a decir en vez de 1,67, 1,5, para que las cuentas sean exactas. Cuando a ti te están diciendo que por cada pareja hay una media de 1,5 hijos, lo que realmente te están diciendo es que por cada 2 parejas hay 3 hijos. ¿Entendéis? Entonces, a veces estos términos se retuercen
un poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque, claro, una cosa es la variable que nosotros vamos a estudiar, que sería, en este caso, el número de hijos por pareja, y otra cosa son los estadísticos o valores que vamos a obtener, que esos sí pueden ser continuos. Entonces, si os encontráis una estadística que te viene a decir que cada pareja tiene 1,5 hijos, pues lo que te están diciendo es que cada dos parejas tienen 3 hijos. Pero hay que diferenciar entre las variables discretas y los estadísticos o variables resultados de calcular con estas variables discretas que se obtienen, que esas sí pueden tener valores continuos, que es el otro tipo de variables cuantitativas que vamos a ver a continuación. Entonces, en el caso de los hoteles se me ocurre otra variable totalmente discreta. Por ejemplo, el número de estrellas de categoría que tiene el hotel, el número de piscinas, el número de empleados. Son cantidades discretas, son números enteros. No puede haber 3,5 empleados. ¿Qué pasa? ¿Que hay uno que es muy bajito y lo cuentan como medio? No puede ser, ¿verdad? Vamos ahora con el otro tipo de variables cuantitativas. Y son aquellas que ya he adelantado que se llaman continuas. ¿Qué significa que una variable estadística cuantitativa sea continua? Pues que puede tomar cualquier valor de un intervalo. Cualquier valor de un intervalo. A ver, ¿qué estás diciendo con eso, Fran? ¿Qué significa eso, cualquier valor de un intervalo? Ya me estás rayando, puede que penséis alguno. Vámonos a nuestro ejemplo en el que la población es... aquí he puesto hotes en vez de hoteles, ¿vale? Me perdonáis. Nuestra población son los hoteles del Mediterráneo español, ¿vale? Vámonos a esa población que supuestamente, pues, es el objetivo de nuestro estudio, ¿vale? Vamos a usar un ejemplo donde la población, pues, serían los hoteles del Mediterráneo español. ¿Qué es una variable continua? ¿Qué es eso de que pueda tomar cualquier valor del intervalo? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra variable cuantitativa continua es, por ejemplo, el precio medio por noche de pernoctación, lógicamente, en el hotel. Entonces, nosotros, si por ejemplo en todos los hoteles que estudiamos el precio más económico son 50 euros y el precio más caro, por poner una cantidad que no sé cuánto puede ser, son 1.000 euros, pues entre 50 euros y 1.000 euros la noche te puedes encontrar cualquier valor. Por ejemplo, entre 50 y 51, pues habrá hoteles cuyo precio sea 50,50 euros la noche, otros cuyo precio sea 50,95 la noche. Es decir, entre el valor máximo y el valor mínimo pueden tomar cualquier valor. No pasa como aquí, como en las discretas, donde cada valor es como una isla, donde nuestra variable no puede tomar ningún valor entre dos valores contiguos. Aquí entre dos valores contiguos puede tomar cualquier valor. Cualquier valor. ¿Entendéis? Se me ocurre, por ejemplo, que otra variable estadística, cuantitativa y continua podría ser, pues por ejemplo, la distancia del hotel a la playa. Distancia a la playa en metros. Eso sería también un valor continuo. Porque habrá hoteles pues que estén a 5, por ejemplo, vamos a suponer que el que está más cerca está a 5 metros y el que está más lejos está a 100 metros. Bueno, pues entre el valor más pequeño y el valor más grande puedes encontrarte cualquier valor de este intervalo. Los habrá que estén a 10,97 metros, los habrá que estén a 95,38 metros, es decir, cualquier valor pueden tomar. Entre 5 y 6 metros pueden tomar infinitos valores.
Entre 5 y 6 metros pueden tomar infinitos valores. 5,01, 5,02, 5,10, 5,13. Eso solo entre 5 y 6 metros. Entonces, creo que se entiende perfectamente cuál es la diferencia que hay entre nuestras variables estadísticas cuantitativas discretas, donde los valores son como islas que no se puede pasar de una a otra porque los valores que están en medio no están permitidos, y las continuas que puede tomar cualquier valor del intervalo, es decir, cualquier valor entre el valor más pequeño de la variable y el valor más grande de la variable. Bueno, pues hemos visto las variables cuantitativas. Pero hemos visto en la clase anterior variables como, por ejemplo, la siguiente. ¿Tiene nuestro hotel piscina? Cuya respuesta es sí o no. ¿Tiene nuestro hotel buffet libre? Sí o no. O si estamos, por ejemplo, trabajando con una población de personas, donde estamos estudiando, por ejemplo, datos de salud, una variable que no sería cuantitativa sería grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo no se puede medir. Por favor, que nadie me diga, sí, porque se hace un análisis de sangre y se mide. No, o sea, un análisis de sangre y se mira qué grupo tienes. Pero no se puede medir con una regla, ni con un peso, ni con nada el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo hay, no sé si son 3 o 4 grupos sanguíneos, y o eres uno o eres otro. ¿Vale? Pues son variables que no son cuantitativas, que no son susceptibles de ser medidas. ¿Cuánto grupo sanguíneo tienes? No tengo cuántos, no se puede responder con cuántos. Se tendrían que responder con la pregunta ¿cuál? ¿Cuál grupo sanguíneo tienes? Pues eso nos indica cuál es el siguiente tipo de variable estadística. Desplazo la pizarra hacia arriba y son las variables cualitativas. Variables estadísticas cualitativas. Se les llama también en muchos libros atributos. Y como he adelantado, se pueden saber haciendo la pregunta ¿cuál? De ahí viene cualitativa. Entonces, este tipo de variables no son medibles. Y cada forma de expresarlas se llama modalidad. Entonces, vamos a ir en nuestro resumen anotando, ¿no? No se necesitan números para expresarse. Y podemos decir también lo importante, y es que, y esto es muy importante, porque es una definición muy interesante, cada forma particular de expresar la variable cualitativa, cada forma particular de expresar la variable cualitativa, no sé si he dicho antes cuantitativa, cualitativa, se llama modalidad. Modalidad. Vamos a ver esto qué es y vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente caso que no tiene nada que ver con los hoteles de costa del Mediterráneo. Vamos a suponer un ejemplo donde estamos estudiando, por ejemplo, nuestra población son estudiantes universitarios. Nuestra población ahora van a ser, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿vale? Entonces, una variable cualitativa, ¿cuál podría ser? Pues podría ser perfectamente el sexo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que puede ser o masculino o femenino. ¿Vale? O masculino o femenino. Entonces, ¿qué es la modalidad? Pues los dos valores que puede obtener nuestra variable, que es el sexo. Esta sería nuestra variable estadística cualitativa, ¿vale? El sexo
del individuo y que pueda ser masculino o femenino serían las modalidades o la modalidad que puede tomar, la modalidad femenino o masculino que puede tomar nuestra variable. Entonces, aquí se ve claramente que es una variable cualitativa, porque tú preguntas, ¿cuál es el sexo de este elemento? Pues masculino o femenino. ¿A que no tendría sentido decir cuánto es el sexo? ¿Verdad? No tiene sentido. Entonces, se entiende bien qué significa ser que estemos trabajando con una variable cualitativa o con un atributo y qué son las modalidades. Que como hemos dicho, las modalidades son las formas, cada forma en la que se puede expresar los valores de esa variable cualitativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las variables cualitativas se pueden clasificar en 3 tipos. Y aquí quiero hacer una puntualización. En el libro de texto solamente vienen 2. Pero yo voy a explicar los 3 que hay. Os diré cuál es el que no viene en el libro de texto por si no lo queréis estudiar. Pero además es tan sencillo que no perdéis nada estudiándolo. Pues son 30 segundos. El primer tipo de variable cualitativa, lo voy a poner así, se llaman variables cualitativas ordinales. Vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Qué significa esto de ordinal? Este tipo de variables tienen más de 2 modalidades. Es decir, no podría ser el sexo, porque solamente tiene 2 modalidades, masculino y femenino. Tienen más de 2 modalidades, y aquí está lo importante, y tienen establecido un orden. De ahí viene lo de ordinal, de orden. Tienen establecido un orden natural, que puede ser, pues, ascendente, o puede ser, por ejemplo, descendente. Descendente, que no lo he escrito bien. Puede ser ascendente o descendente. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, pues, se podría aplicar a algún tipo de variable en el caso de los hoteles de la costa mediterránea, pero me voy a inventar otro donde se va a entender muy bien. Vamos a suponer que tenemos una población y esa población, pues, son, por ejemplo, los enfermos que están ingresados en un hospital, ¿vale? En un hospital. Y tenemos una variable estadística cualitativa que vamos a llamar gravedad. La gravedad del enfermo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 3 valores. El valor leve, el valor moderado y el valor grave. Estas son las 3 modalidades que tiene nuestra variable aleatoria cualitativa, que es la gravedad. Podéis observar que se puede perfectamente establecer un orden ascendente o descendente. Aquí, por ejemplo, tengo un orden ascendente de la gravedad del enfermo. Leve, después un poquito más grave, que es moderado, y después grave, que sería, pues, la situación más difícil para ese enfermo. Entonces, como podéis ver, el orden podría ser también al revés. Podemos comenzar por grave, después moderado y leve. Lo que no podemos, y esto es muy importante, no se puede este tipo de variable darla, por ejemplo, así. Moderado, ahora leve y después grave. No, hay que expresarlo siguiendo un orden. ¿Por qué? Porque son ordinales y tenemos que expresar las modalidades siguiendo un orden o ascendente o descendente.
Después tenemos las variables cualitativas que se llaman nominales. Estas variables nominales, pues son aquellas que no tienen un orden natural. Un orden natural. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier ordenación es totalmente válida. Volviendo al ejemplo donde nuestra población son, por ejemplo, los estudiantes universitarios de una determinada universidad o de una determinada carrera, vamos a llamarlo en general estudiantes universitarios, pues nuestra variable estadística cualitativa y nominal podría ser el sexo, cuyas modalidades, como hemos visto antes, las modalidades, es decir, las posibles respuestas a esa variable, los posibles valores, son, pues como hemos visto antes, masculino y femenino. No importa femenino, no importa el orden, porque es que no hay orden. ¿Qué va primero, masculino o femenino? No hay orden. Entonces, por eso se llaman nominales. Por último, vamos a ver el último tipo de variable estadística cualitativa. Esto no viene en el libro, pero yo lo voy a explicar porque viene en todos los manuales y además es muy fácil. Son las que se llaman variables estadísticas dicotómicas. Dicotómicas. Realmente, las variables estadísticas dicotómicas son un tipo de variables nominales. Y son aquellas en las que solo hay dos modalidades para cada variable estadística cualitativa, ¿vale? Entonces, un ejemplo de variable dicotómica sería el caso que hemos visto antes, el de masculino y femenino. Es una variable nominal y en concreto dicotómica. O sea, vamos a entender que las dicotómicas es un caso particular de las nominales, ¿de acuerdo? Eso sería un caso. Por poner un ejemplo, y volviendo ahora al caso de los hoteles de la costa mediterránea, vamos a suponer que tenemos una población que ahora son pues los hoteles del Mediterráneo español. Pues una variable así podría ser nuestra variable estadística cualitativa. Podría ser, por ejemplo, la variable que responde a la siguiente pregunta. ¿Hotel con gimnasio? Tenemos dos modalidades. ¿Sí o no? Eso sería una variable cualitativa dicotómica o nominal dicotómica. En vuestro libro, como dicotómicas, pues no lo han tratado, pues diríamos que es nominal. Pero que sepáis que dentro de las nominales es una que es dicotómica. Por ejemplo, el caso que hemos visto de los enfermos que están ingresados en un hospital, que podían ser el estado de gravedad podían ser leve, moderado y grave, eso no sería dicotómica, ¿verdad? Porque tiene 3 modalidades. Y las dicotómicas solo tienen 2 modalidades. Por último, para terminar ya la clase de hoy, os voy a poner una tabla y os voy a hacer una serie de preguntas sobre esa tabla y me gustaría que me vayáis diciendo en el grupo de WhatsApp las respuestas a las preguntas que os voy a formular. Voy a poner la tabla. Pues nada, aquí tenéis una tabla que muestra el grupo sanguíneo, número de hermanos y peso de 500 alumnos varones de una universidad. No sé el por qué se refiere a los alumnos varones. Es un ejemplo que he tomado de un libro muy bueno de estadística, pero bueno, podéis omitir esto de varones y quedarnos con alumnos como genérico, es decir, alumnos y alumnas.
Entonces, como podéis ver, en la columna primera tenemos alumno número 1, 2, 3. Esto no es que sea el primero, el mejor, ni nada de eso. Esto es solamente un identificador, ¿vale? Para no poner su nombre, pues le ponen un número. Tenemos en la siguiente columna el grupo sanguíneo, después el número de hermanos y después el peso en kilogramos. Es decir, el alumno 1 tiene el grupo sanguíneo A, tiene 0 número de hermanos y pesa 70 kilos con 502 gramos. Y así tenemos hasta 500 alumnos, donde el alumno número 500, el último, tiene el grupo de sangre AB, tiene 2 hermanos y pesa pues 71 kilos con 676 gramos. Entonces, me gustaría que me dijeseis, bueno, primera pregunta, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la población? Y su número. El número de elementos de la población. Y lo segundo, que quiero que me respondáis, y que os dejo, insisto, para que me respondáis por el grupo de WhatsApp donde resolvemos las dudas, es que me digáis en esa tabla las variables que hay. Que me describáis qué variables hay, variables que hay y de qué tipo son. A raíz de lo que hemos explicado en esta clase y en la anterior, quiero que me hagáis, pues, que me digáis qué variables son las que tenemos ahí en esa tabla y de qué tipo son. Pues nada, aquí termina esta clase y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, contactáis conmigo y me la preguntáis y estaré encantado de poder resolverla. Pues nada, estudiad mucho y nos vemos en la siguiente clase.